Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en nuestro programa de niños valientes y esforzados. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Vamos a dar gracias a Dios por esta tarde maravillosa que nos permite estar una vez más llevando el mensaje hasta su casa. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre, que nos permite, Señor, estar de pie, Padre Santo. Gracias, Padre, por otra oportunidad de vida, Padre. Gracias, mi Dios, por otra oportunidad, Padre Santo, de escuchar, Señor, tu voz, Señor, por medio, Señor, de estos mensajes, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por cada una de las personas, mi Dios, que se ha de conectar en esta tarde, Padre. Que seas tú, Señor, tratando individualmente, Padre, con cada uno de ellos, Padre Santo, en su corazón, Padre Santo. Que tú, amado Dios, hagas, Señor, la obra preciosa en cada una de las vidas de cada uno de ellos, Padre. Amado Dios, en esta tarde te doy gracias, Padre, porque me permites estar, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo, para poder exponer, Padre, tu bendita palabra, Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde maravillosa, mi Dios, te pido que seas tú bendiciendo el tema de esta tarde, Padre, y que sea de bendición, Señor, y de enseñanza para nuestras vidas, Padre. Te pido, Padre Santo, que estés, Señor, con cada uno de los niños, niñas, Padre, que se conecten, que tú sigas trabajando, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, en la vida de cada uno de ellos, así como cada una de los adultos, mi Dios, que se conectan también, Padre. Que seas tú trabajando en cada vida, Padre Santo. Que seas tú tocando, Señor, y formando el carácter, Padre, de cada uno de ellos, Padre. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada uno de sus corazones, Padre, y que te conozcan, Padre, al único Dios verdadero, Señor, al único Dios todopoderoso que está en los cielos, Señor, al único Dios vivo, Señor. Gracias, Padre, bendice, Señor, el tema de esta tarde. Y bendice, Señor, todo lo que se ha de llevar en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea asistiéndome en esta tarde, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, sobre mi vida, Padre. Limpia mis labios, Padre Santo, para que pueda, Señor, exponer tu palabra en esta tarde. Amado Dios, dejo en tus manos, Padre Santo, todo, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños. Pongan mucha atención. Nuestro tema de hoy que vamos a ver está hermoso, como todos los que hemos estado viendo, queridos niños. Nuestra lección de hoy se llama Jesús en el principio. Nuestras referencias bíblicas son Juan 1:14, Juan 8:56-58 y Apocalipsis 19:3. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 8:57-58 dice así, escucha. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Esas son las referencias bíblicas de nuestro tema del día de hoy, queridos niños, que se quedará de tarea para que ustedes mismos puedan leerlos en su casita y en su Biblia. También nuestro texto para memorizar se encuentra en Juan 1:1-2 y dice, en el principio era el verbo
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 al 2. Ese es nuestro texto para memorizar, queridos niños. Juan 1, 1 al 2. Se queda de tarea. Recuerden que tienen tarea para la semana, queridos niños. No dejen de cumplir con su tarea, queridos niños. Tienen una semana para poder cumplir con esa tarea. Recuerden que yo no los veo, pero Dios sí está en todo lugar. Y espero que estén haciendo su tarea, leyendo sus porciones bíblicas y memorizando su versículo, ¿va? Y bueno, pues hoy aprenderemos que Jesús, por ser hijo de Dios, queridos niños, existió desde el principio de la creación en un estado espiritual. Ese es el objetivo de nuestra lección. Hoy aprenderemos que Jesús siempre ha existido, queridos niños. Siempre, desde antes y después de la creación, queridos niños. ¿Va? Y bueno, hoy tienen un vocabulario de algunas palabras que vamos a ver en nuestro tema del día de hoy, queridos niños, que tal vez algunos de ustedes no sabrán el significado de cada una de esas palabras y que escucharán en el transcurso de nuestra lección del día de hoy. Estaremos viendo la palabra Babel. Babel significa confusión. Fariseos es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar estrictamente la ley de Moisés. La palabra primogénito, el que nace primero. Y unigénito, el hijo único. Esas son las palabras que estaremos viendo durante nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Y ahora ya saben qué significa cada una de esas palabras. Y bueno, pues vamos a dar entonces inicio a nuestra lección, queridos niños. Miren, algunos de ustedes, queridos niños, ¿tienen hermanos mayores? ¿Tienen hermanos mayores o hermanas mayores? Si respondiste que sí, entonces tu hermano o tu hermana mayor se le llama el primogénito, porque es el primero que nació de todos ustedes. Probablemente en algunas casas haya 5 hermanos, pues el primer hermano que nació se le llama el primogénito. Tal vez hayan 3, tal vez hayan 2. Aunque haya 2 personas o 2 hijos en un matrimonio, al primero se le llama el primogénito porque fue el primero en nacer. Pero cuando nada más existe solamente un niño en una familia y que nada más nació un solo hijo o una sola niña, a ese niño se le llama el unigénito, porque es el único hijo que tuvo esa familia, ¿vale? Pues así sucedió con nuestro Señor Jesucristo, queridos niños. Él es el unigénito Hijo de Dios, porque Él era el único Hijo de Dios. ¿Sabías tú que Jesús ya existía con Dios desde el principio del mundo? ¿Sí lo sabían? Jesús ha existido desde siempre, queridos niños. Él ha estado con Dios desde siempre. ¿Y dónde está Dios, queridos niños? Ya lo hemos estudiado. Dios está en los cielos de los cielos.
Hasta lo más alto de los cielos está Dios. Ahí habita Dios, queridos niños. Y ahí estaba Jesús, desde antes de la fundación del mundo y después de la creación del mundo. Jesús ya existía con Dios. Jesús también estaba en el cielo con Dios. Estaba como algo espiritual, es decir, como si fuera algo invisible, queridos niños. Algo que no se puede ver, pero que está ahí, queridos niños, ¿vale? Como por ejemplo, veamos algunos ejemplos que existe, pero que no vemos. Así como Jesús, como Dios, existen. No los vemos, pero existen, queridos niños. A Jesús no lo vemos nosotros. Él anduvo en la tierra por 3 años, predicando las buenas nuevas de salvación, sanando, sirviendo, amando a la gente, sanando. Mucha gente de nuestros antepasados, de las primeras gentes, pudieron conocer a Jesús cara a cara. Y decía Jesús, el que me ha visto al Padre. El que me ha visto a Dios. Entonces, hay mucha gente que vivió en la época de Jesús, cuando anduvo en la tierra por 3 años caminando, conocieron a Dios personalmente. ¿Se dan cuenta? Pero muchos de nosotros, Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y muchos de nosotros no lo conocemos personalmente, pero sabemos que anduvo aquí en la tierra por los escritos en la palabra de Dios, porque quedó registrado, queridos niños, en la palabra de Dios. ¿Ok? Y aunque nosotros no lo veamos, sabemos que Dios anduvo en esta tierra y que existe y que resucitó y que está en los cielos. A eso se le llama tener fe, ¿vale? Tenemos fe de que Jesús existe. No lo vemos, pero existe, ¿ok? Y así como hay cosas que nosotros no vemos, pero que verdaderamente existen. Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Veamos algunos ejemplos de algunas cosas que sabemos que existe, pero que no lo vemos. Y nosotros sabemos que sí existe, ¿ok? Jesús estaba en el principio con Dios en espíritu. Era invisible, pero era verdadero. No se ve, pero está ahí. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el corazón representa el amor. Todos conocemos el amor, la palabra amor, ya sea porque tú amas a tu papi, amas a tu mami, amas a tus hermanos. Las personas que tienen esposos y esposas aman a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Conocemos la palabra amor, queridos niños, querido Radio Escucha. Existe el amor porque lo sentimos. Amamos a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que son bien amadas por cada una de nosotros. Pero no podemos ver el amor, ¿ok? Sentimos cuando nos aman. Sentimos el amor de nuestros padres en sus cuidados, en sus besos, en sus caricias, en sus abrazos. Pero no podemos ver el amor. Sentimos el amor, pero no podemos ver el amor, ¿ok? El globo está representado, queridos niños, como el aire. Cuando nosotros inflamos un aire, ¿qué entra en el globo? Aire de nuestros pulmones. Que si tú revientas el globo, se escapa el aire que nosotros depositamos en ese globo, ¿ok? Cuando vemos un aire, cuando vemos un globo inflado, sabemos que dentro de ese globo hay aire, ¿ok? Y cuando se revienta cuando se revienta ese globo,
se sale el aire. ¿Algunos de ustedes han visto un globo cuando se revienta? ¿O cuando revientan ustedes mismos un globo? No se ve el aire, ¿verdad? Pero sabemos que existía aire adentro de ese globo. Entonces, podemos entonces concluir que existe el aire. No lo vemos. Si yo te soplo, sientes el aire. El soplo existe, pero no lo vemos, ¿ok? También podemos ver un imán atrayendo las monedas, ¿verdad? Podemos ver el imán. ¿Qué representa el imán? La energía magnética que atrae cosas metálicas. No vemos eso que atrae, no vemos la energía magnética que atrae todo aquello que el imán puede atraer hacia él, pero sabemos que existe la energía magnética porque estamos viendo que ese imán atrae a las cosas que son metales. También podemos ver el sol. ¿Y qué representa el sol? El calor, la energía solar. Podemos sentir el calor, pero no lo vemos. No vemos los rayos del sol. Los rayos del sol nos queman, nos calientan, pero no lo vemos. No vemos ese calor en nosotros, pero lo sentimos. También podemos ver la energía solar. El sol, ¿verdad? Atrae la energía solar. No la vemos tampoco, pero sabemos que existe la energía solar. El reloj. Todos tenemos un reloj en la muñeca, en la pared de nuestra casa o en el celular. ¿Qué es lo que nos muestra el reloj? El tiempo. ¿Algunos de ustedes pueden ver el tiempo? No, ¿verdad? Pero sabemos que ahí está el tiempo, porque el reloj giran y giran las manecillas, la 1, las 2, las 3, y es tiempo que va pasando. Tiempo que va pasando, ya sea, ¿verdad? Que ese tiempo nosotros lo ocupemos en algo bueno o lo ocupemos en algo malo. Entonces, podemos ver el tiempo pasar, pero no lo sentimos, ¿verdad? ¿Ok? También podemos ver la guitarra, pero cuando ves tú la guitarra, ¿qué piensas? ¿Qué representa la guitarra? La música. No podemos sentir la música, pero la podemos escuchar. Podemos ver el teléfono representa la voz de las personas. Cuando tú hablas por teléfono a tus papis, no podemos verlos, pero los estamos escuchando, escuchamos su voz. Cuando hablamos por teléfono con una persona del otro lado del teléfono, podemos escuchar la voz de las personas, pero no las vemos. También si vemos un foco, ¿qué representa el foco cuando vemos y lo prendemos? Sabemos que hay electricidad. Cuando lo prendes, sabemos que hay electricidad. El foco representa la electricidad, queridos niños, porque cuando lo prendemos, ¡uf! Prende. Representa la electricidad, pero no podemos ver la electricidad, queridos niños. También podemos ver un barco en medio del mar que se mueve de un lado y del otro lado. ¿Y qué es lo que mueve el barco? El viento. ¿Y alguno de ustedes ha visto con sus ojos el viento? No, ¿verdad? Podemos sentirlo en nuestra cara, podemos sentirlo en nuestro cuerpo, pero no podemos verlo. Sabemos que existen estas cosas, pero no podemos verlas, queridos niños. Así es lo mismo con las cosas espirituales. No podemos verlas, pero podemos sentirlas. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, querido niño, querido radio escucha, que aún no ha hecho su decisión de abrirle la puerta a Jesús de su corazón para que pueda entrar.
Cuando ustedes abren esa puerta de su corazón y Jesús entra a su vida, ustedes podrán sentirlo, queridos niños. Podrán sentir su amor, su cuidado, su protección, su paz, porque Dios está vivo. Jesús está vivo. No lo vemos, pero podemos sentir su amor, su cuidado, su paz en nosotros. ¿Ok? Así como todos estos ejemplos que vimos, los conocemos, podemos sentir el amor, podemos sentir el aire, podemos sentir el sol, podemos sentir y escuchar la música, podemos oír la voz de una persona del otro lado del teléfono, podemos oírla, no la vemos, pero podemos oírla. Podemos prender un foco y que nos dé luz y sabemos que hay electricidad. No podemos ver la electricidad, pero sabemos que ahí hay electricidad. Podemos ver las horas en el reloj, pero no podemos ver el tiempo. El tiempo pasa, pero no podemos ver el tiempo. Sabemos que existen todas esas cosas, queridos niños, pero no podemos verlas, ¿ok? Pero existen, no podemos negar que existen, porque las sentimos, las escuchamos, pero existen. Así lo mismo. No podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesús, pero sabemos que existe. Sabemos que existe porque está escrito en su palabra. Que Dios está en los cielos y que la habitación de Dios es en los cielos y que Jesús resucitó de los muertos y que ahora está en los cielos y que nos cuida, que nos guarda, que nos da paz y que puede entrar en nuestro corazón y habitar en nosotros y estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Así es como podemos entender las cosas espirituales, queridos niños. No se ven, pero existen. En lecciones anteriores, queridos niños, hemos estudiado sobre la creación del mundo y sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en los cielos, así como también al hombre, los animales. Entonces, hoy estamos aprendiendo que Jesús siempre ha existido, desde antes de la fundación del mundo, como después de la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existen y ven nuestros ojos, así como al hombre. Él ha estado antes y después de los cielos y la tierra, el sol, las estrellas. Jesús estaba acompañando ahí a su Padre Dios mientras todo esto estaba sucediendo en la creación, queridos niños. En la Biblia, en el Evangelio de Juan 1:14, también nos habla de Jesús y nos habla que Él ya existía. Y además se le llama el verbo. Dice así en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, queridos niños. Así que si lo podemos leer de la siguiente manera. Y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, podemos decir que aquel verbo es Jesús. Y cuando decimos que se hizo carne, significa, queridos niños, que Jesús tomó un cuerpo humano en el vientre de María, la sierva que fue elegida por Dios para que naciera
el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces, queda claro que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Jesús, el Verbo, fue hecho carne, significa que Jesús tomó un cuerpo humano como tú y como yo. Él vino a nacer como cada uno de nosotros. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que Jesús, el Verbo, se hizo carne? Pues fue cuando creció dentro del vientre de María. Después nació como cualquier niño. Después de 9 meses, nació como cualquier niño y fue cuidado y educado por José y María. Así es como aquel Verbo que existió desde el principio y que estuvo desde la creación y desde antes de la creación, que fue como se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Caminó por este mundo 3 años, llevando el mensaje de salvación, sanando, amando y enseñándonos muchas cosas preciosas. ¿Ok? Después nació y fue educado y cuidado por José y María. Y después, a sus 33 años, empezó su ministerio en la tierra. Empezó a llevar las buenas nuevas de salvación, a caminar por diferentes lugares llevando la palabra de Dios, llevando salvación, llevando las buenas nuevas de salvación y diciéndole a la gente que era necesario que se arrepientan de sus pecados para poder tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cómo aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue un hombre como tú y como yo, pero sin pecado, queridos niños. Él se conservó santo, puro, íntegro. No cometió pecado. Resistió toda tentación y salió victorioso de esa cruz y resucitó. Gloria a Dios. ¿Ok? También Juan 1:14 continúa diciéndonos que vivió en la tierra como nosotros. ¿Ok? Leímos el versículo en el inicio, ¿se acuerdan? Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se hizo carne, queridos niños? Para enseñarnos a amar y a obedecer a Dios. Jesús es nuestro ejemplo y nos mostró, nos enseñó cómo y quién es Dios. Durante esos 3 años en la tierra que caminó llevando las buenas de salvación, nos mostró a Dios como era. Jesús nos mostró la verdad, nos mostró el amor, nos mostró la bondad, la gratitud, el amor. Nos mostró cómo era Dios. Y así es Dios. Nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es lleno de bondad, lleno de gratitud, lleno de misericordia, lleno de amor. Así era nuestro Señor Jesús. Nos mostró que Dios era santo. Él fue santo como su Padre hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Él fue íntegro, sin mancha, santo, y regresó de nuevo a su hogar.
a los cielos de los cielos, en donde está su Padre Dios. Él fue enviado por Dios al mundo para salvarnos del pecado. Para eso fue que vino. ¿Y sabes qué significa el nombre de Jesús, querido niño? Querido Radio Escucha, significa Dios salva. Miren, muchos años antes de que naciera Jesús, Dios le dijo al profeta Isaías que un día nacería un niño. Y en Isaías 7:14 podemos leer lo siguiente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, antes, antes de que Jesús viniera y se hiciera carne, hombre, como cada uno de nosotros, y habitara en esta tierra por 3 años, Dios ya había profetizado que Jesús vendría como un bebé, nacería como un bebé. Y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Dios estaba en medio de la humanidad y no lo conocieron, sino que lo crucificaron. Dio su preciosa vida, dejó su gloria, dejó toda su majestad, su deidad, dejó su gloria, sus tesoros, para morir por cada uno de nosotros en esa cruz. Para eso se hizo hombre. Para eso fue que vino aquel verbo y se hizo carne. Para salvación de la humanidad. Para salvarnos de la condenación eterna. Porque cuando Adán y Eva fallaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía hacer nada por ellos. El hombre estaba condenado a la muerte eterna, sin ninguna salvación. Pero Dios dio la solución enviando a su Hijo a morir en esa cruz para salvación de la humanidad, para que nosotros creyéramos en Él y podamos ser salvos en Él. Para eso es que vino a hacerse hombre en esta tierra. ¿Ok? Y después, esta profecía se cumplió cuando el ángel vino hacia la sierva María y le dijo, no temas, tendrás un hijo en tu vientre, que será obra del Espíritu Santo, y nacerá en tu vientre un niño, y le llamarás Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará al mundo de sus pecados. Ese día fue cumplida esa profecía que se encuentra en Isaías 7:14, queridos niños. Y también en Génesis 1:26 podemos leer y nos demuestra que Jesús estaba con Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, podemos ver y leer que ya existía entonces Jesús, porque se entiende que Dios no estaba solo, estaba con alguien más. Al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esto lo dice Génesis 1:26, cuando Dios empezó, ¿verdad? A empezar a darle forma a este mundo. Después de crear los cielos, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, los animales, después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Entonces, al leer esta porción bíblica, nos damos cuenta entonces que Dios no estaba solo, estaba con Jesús. Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Se entiende que Dios no estaba solo, queridos niños, estaba con alguien más. Y de igual manera, en Génesis 11:7, vuelve a decir Jesús, vuelve a decir Dios, ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para evitar que continúen construyendo la Torre de Babel. ¿Recuerdan aquella lección también, queridos niños, que ya vimos sobre la Torre de Babel? ¿Recuerdan que primero fue el gran diluvio? ¿Se acuerdan que la maldad se multiplicó? ¿Se acuerdan? Aquellas lecciones que ya vimos sobre Noé, sobre el diluvio. Vimos que la maldad, dice que la maldad se multiplicó tanto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque todo pensamiento del hombre era la maldad. Y entonces pensó destruir al hombre. Y entonces le dijo a Noé, porque no había nadie más que este hombre justo. Empezó a mirar entre toda esa gente que había llena de maldad y vio a un hombre justo. Ese hombre era Noé. Y le dijo que construyera una gran arca, porque iba a destruir a toda la humanidad. Le dio las medidas precisas y le dijo lo que iba a hacer, ¿se acuerdan? Le dijo que metiera, cuando construyera, metiera 2 animales de cada especie, hombre, hembra y macho, y que entraran él y su familia al arca. Pero durante esos 120 días que se llevó Noé construyendo esa arca, él les estuvo hablando que por favor se arrepintieran, porque Dios iba a destruir la tierra con todos los hombres. Y no hicieron caso. Noé, ¿se acuerdan? Terminó el arca y se burlaban de él. Y cuando Noé terminó de hacer todas las instrucciones que Dios le dio, metiendo a los animales y metiendo él y su familia, metiendo todo lo que iban a necesitar, alimentos, alimentos para ellos, alimentos para todos los animales. Y cuando se cerró las puertas del arca, vino el diluvio y destruyó todo lo que hubo al paso, todo, hombres, animales, todo lo que no había dentro de la arca. Y después, recuerdan que después de que ya se secó la tierra y todo, después, ¿qué pasó? Los hombres, después volvió a llenarse la tierra y después los hombres, ¿qué dijeron? Todos tenían un mismo idioma y vivían todos juntos. Pero después quisieron ser más que Dios, querían ser más que Dios. Dijeron, hagamos una torre para llegar hasta donde está Dios y para que la gente nos adore. Y empezaron a construir esa gran torre de Babel, pero Dios interrumpió esa torre y confundió el idioma de los hombres. Por eso después habla también Dios y dice, descendamos y confundamos ahí sus lenguas para evitar que construyan la torre de Babel. Una vez más, vemos que al mencionar las palabras descendamos y confundamos, entendemos que Dios no estaba solo, ¿verdad? Estaba con alguien más en el cielo de los cielos. Y ese alguien era Jesús. Ese alguien que estaba con Dios y que hablaba con Dios, ese alguien era Jesús. Y también en Juan 8, 57 al 58, vemos que en una ocasión que Jesús estaba hablando con los fariseos, Jesús les dijo que él era antes que Abraham existía. ¿Se acuerdan que también les leí la porción bíblica de esta porción que se encuentra, ¿verdad? En Juan. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham.
Y Jesús les dijo, de cierto te digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy, yo era. Jesús estaba hablando con los fariseos, con los judíos, con unos judíos fariseos, y les dijo que él era antes que Abraham. Entonces, antes de que existiera la historia de Abraham, que naciera Abraham, Jesús ya existía. Y aquí les está diciendo a estos hombres fariseos que él ya existía. Los fariseos le decían, por favor, todavía no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y le dice Jesús, de cierto te digo que antes de que Abraham naciera, yo ya existía, yo ya estaba en los cielos. Gloria a Dios. Y así como muchos otros textos en la Biblia, nos confirman que Jesús ha existido desde siempre con Dios, desde el principio y desde antes de la creación. Ahora que ya sabes, querido niño, querido radio escucha, de que Jesús existió desde el principio y que eligió dejar toda su gloria para venir a morir por ti y por mí, ¿qué debes elegir hoy? ¿A qué te puedes comprometer hoy, querido niño, querido radio escucha? Ahora que ya sabemos a qué vino en este mundo Jesús, ahora que ya sabemos que Él ha existido desde antes de la fundación y después de la fundación de esta tierra, sabemos que Él ha existido. No lo vemos como la electricidad, como el viento, como el aire, como el amor, como el magnetismo, como la energía solar, como el calor, como los rayos del sol que queman nuestra piel o que nos sentimos el calorcito. No lo vemos, pero sabemos que ahí están y que existen y que no podemos negar que no existe, aunque no lo veamos. ¿Cómo podemos decir que hay viento? Porque lo sentimos. Entonces, podemos también decir que aunque no veamos a Jesús, sabemos que existe porque la palabra de Dios nos los dice, que Dios existió desde antes y después de la creación de este mundo. Y también nos está volviendo a decir la palabra de Dios que Jesús les dijo a estos hombres que ella existía desde antes de que naciera Abraham. Y también porque la palabra de Dios nos dice que Dios no estaba solo. Él hablaba en plural. Él decía, hagamos al hombre. Si Dios hubiera estado solo, hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero él hablaba en plural. Él decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando empezaron a construir la torre de Babel, también habló en plural diciendo, descendamos y destruyamos y confundamos las lenguas de estos hombres para que no sigan construyendo esta torre de Babel. Por eso, Babel significa confusión de lenguas, confusión, porque de repente ya no pudieron seguir esa construcción, porque todos empezaron a hablar diferentes lenguas, todos tenían una misma lengua. Después del diluvio, empezó a poblarse la tierra y todos hablaban una misma lengua. Todos vivían en un mismo lugar. Todos eran un mismo pueblo. Todos estaban en un mismo lugar. Pero ¿qué pasó después? No se pudieron entender. Unos hablaron japonés, otros en francés, otros en inglés, otros en chino, otros en árabe, otros en diferentes lenguas. Imagínate el que le iba a pasar un martillo. Pásame un martillo. Y habló en otro idioma. Y el otro pues dijo, ¿what? Y el otro pues no. Entonces fue un relajo. Y como ya no pudieron entenderse unos a otros, pues dejaron inconclusa esa labor. Y entonces cada idioma
se apartó de cada uno a su lugar. Ya no pudieron entenderse y entonces fueron desapartándose. Todos los que hablaban hebreo, todos los que hablaban griego, todos los que hablaban chino, todos los que hablaban japonés se fueron yendo por diferente y empezaron a poblar toda la tierra hasta el día de hoy, queridos niños. Así fue como se pobló toda esta tierra que Dios creó, queridos niños. ¿Ok? Y ahora que ya sabemos todo esto, queridos niños, que Jesús sí existe, aunque no lo vemos, y que estuvo en esta tierra, que ese verbo que existía desde el principio, ese verbo que es Jesús, y que existía desde el principio, y que caminó 3 años en esta tierra, enseñándonos a amar a Dios, enseñándonos a obedecer a Dios, enseñándonos a servir y a conocer a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a elegir, los niños? ¿Ser un niño agradecido con Dios, aceptando y reconociendo que Jesús se hizo carne para dar su vida por nosotros y demostrar tu agradecimiento a través de buenas obras que te hagan ver delante de la gente como un verdadero hijo de Dios? ¿O O vas a ser un niño desobediente e ingrato, sin la capacidad para poder valorar que Cristo se hizo carne para dar su vida por nosotros, y harás cosas malas, negando que eres un hijo de Dios? ¿Qué vas a elegir, queridos niños? ¿El niño obediente o el niño desobediente? Quiero pensar que elegirás y que harás una promesa ante Dios de ser obediente en todo, de ser íntegro delante de los hombres, delante de tu familia, delante de Dios, siendo obediente, manteniendo tu corazón limpio, manteniendo tu boca limpia de palabras groseras, de chistes groseros, y te conservarás íntegro delante de tus compañeros de la escuela, de tus compañeros del trabajo, querido radio escucha. ¿Qué elegirás? Quiero pensar que elegirás ser un niño obediente, un niño íntegro, un niño que reconocerá el amor de Dios y que le darás gracias a Dios por haberse hecho carne y morir en nuestro lugar en esa cruz. Y darle gracias por amarnos tanto, 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 por cuidarnos, por proveerle a tu padre de un trabajo, de proveernos de una casa para no estar bajo el sol, para no estar bajo el clima de la lluvia, del sol, del aire, sino que podemos cubrirnos en esa casita. Darle gracias a Dios, ser agradecidos de que Él provee el alimento del día a día para que seamos alimentados. Y ser un niño obediente, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo y siendo un niño obediente, hacedor de su palabra. Han aprendido muchas, muchas cosas en estos discipulados, queridos niños. Muchas cosas. Han aprendido muchas cosas. Y quiero pensar y le pido a Dios que no solamente sean niños oidores, sino que sean hacedores de la palabra de Dios. Que sean niños íntegros,
que procuren hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y si nos cuesta trabajo, dice la palabra de Dios, pidan sabiduría a Dios. Pídanle a Dios que les ayude a vencer la tentación, que les ayude a ser íntegros día con día, que les ayude en todo momento, cuando andan en la escuela, cuando caminan por la calle, cuando están en medio de su hogar, con su familia, con aquellos familiares que aún no conocen a Dios, con aquellos familiares que aún no han hecho su decisión de aceptar a Cristo en sus corazones, pero que ellos puedan ver ese cambio en sus vidas, que puedan ver ese niño íntegro que se comporta de la mejor manera. Ese niño que pueda reflejar a Jesús, ese adulto que pueda reflejar a Jesús en sus hechos, en sus palabras, en su caminar, en su integridad. Y entonces esas personas que no conocen a Jesús y que no han hecho esa decisión en su vida de arrepentirse de sus pecados y de abrir el corazón para que Jesús sea el Salvador de sus vidas y puedan gozar de una vida eterna, puedan ellos hacer esa decisión, porque están viendo en ti ese cambio que produjo Dios al recibirlo en tu corazón. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro testimonio. Cuando la gente ya sabe que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos de cuidar nuestra integridad. Debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro proceder, queridos niños. Porque por medio de tu testimonio puede convertirse una persona. Puede decir, yo quiero lo que Juan tiene. Yo quiero lo que Pedro tiene. Yo quiero aceptar a Jesús. Ya no quiero ser este niño grosero. Ya no quiero ser este niño desobediente. Ya no quiero ser este adulto desobediente. Ya no quiero ser este niño o este adulto con hábitos feos, groseros, hábitos del cigarro, hábitos de la bebida. Ya quiero quitarme de todo esto y ser diferente. Y solamente podemos ser diferentes aceptando a Jesús en nuestro corazón, dejando que Jesús limpie nuestro corazón de todo pecado, porque a eso vino a hacerse carne, a eso vino a hacerse hombre como tú y como yo, para enseñarnos el amor, para enseñarnos a obedecer a Dios, para mostrarnos el amor de Dios y para enseñarnos a servir. Para eso vino Jesús, para salvarnos del pecado, para limpiarnos del pecado, para darnos vida eterna y para prepararnos un hogar en los cielos y volver por nosotros. Él dijo y hizo una promesa en la palabra. Dijo, voy pues a preparar lugares. Cuando Él ascendió a los cielos, cuando Él resucitó y ascendió nuevamente a los cielos, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo vendría, volveré por cada uno de ustedes y los llevaré hacia donde yo estoy. Pero también la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo y como Dios, mi Padre, es santo. Porque nada impuro entrará a los cielos, queridos niños. Nada, nada sucio entrará a los cielos. Recuerden que Dios nos hizo una invitación muy importante que debemos aceptar
ese regalo, a Jesús en nuestro corazón. Debemos aceptar ese regalo que es la salvación. Porque sin esa vestimenta, sin la sangre de Jesús en nuestro corazón, cubriéndonos de todo pecado, no podrás entrar al cielo, querido niño. Si en tu corazón, querido adulto, si en tu corazón hay pecado de orgullo, pecado de no perdonar, pecado de avaricia, pecado de chisme, pecado de cualquier otro vicio que haya en tu corazón, si tú mueres con todo eso en tu corazón, déjame decirte que tu lugar eterno no será los cielos. Tu lugar eterno será una condenación eterna. Porque no le abriste el corazón a Jesús. Porque no aceptaste ese regalo de salvación en tu vida. No aceptaste al que vino a esta tierra a hacerse hombre, a hacerse carne, para dar su vida por ti y por mí. Por eso es muy importante tomar esa decisión en tu vida. Es la mayor decisión y la decisión más importante de toda tu vida. Es la decisión más importante. La decisión de casarte, la decisión de formar un hogar, la decisión de qué vas a estudiar, la decisión de qué trabajo, en qué trabajo vas a trabajar, no es más importante que esta, queridos niños. Porque esta decisión de aceptar a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador es la que va a depender dónde pasarás tu eternidad. Esa es la decisión más importante. Porque el casarte no va a ser la decisión en dónde vas a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Al escoger la profesión en la cual vas a estudiar, no te va a decir hacia dónde vas a ir, cuál va a ser tu eternidad, si en los cielos o en la tierra. Por eso, la única decisión más importante de tu vida es esta, el aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador para que limpie todos tus pecados y puedas estar justificado delante de Dios, queridos niños. Esta decisión es la única que va a decidir tu eternidad. Una eternidad en los cielos con Dios o una eternidad en el infierno con Satanás. Tú decides, querido niño, querido radioescucha, tú decides hacia dónde quieres pasar tu eternidad. Recuerden que somos seres espirituales, que al morir no todo se acaba. Hay algo eterno dentro de nosotros. Y ese algo eterno es donde tú vas a decidir hacia dónde se va. Hacia arriba en los cielos o abajo en el infierno. Necesitas hacer verdaderamente esta decisión porque es la decisión más importante. ¿Ok? Querido niño, querido adulto que me escucha, aún hay tiempo. Hoy es el tiempo aceptable, queridos niños. Hoy es el tiempo en el cual tú puedes hacer esa decisión importante en tu vida. ¿Vale? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, queridos niños, querido Radio Escucha. Tú eliges. Tú eliges hacia dónde quieres que se vaya lo eterno que hay dentro de ti. Este cuerpo se lo comerán los gusanos.
el Espíritu que Dios nos dio, nuestra alma y espíritu, es lo eterno, queridos niños. Y tú vas a decidir, y esa decisión tienes que hacerla en vida, porque ya muerto, ya no lo vas a poder hacer. Porque si alguien se muere con pecado en el corazón, escuchen, si alguien muere con un corazón sucio, si nunca perdonó a sus padres, si nunca perdonó a sus hermanos, si nunca hubo una armonía en su hogar, si nunca buscó a Dios, si nunca le abrió su corazón a Jesús y lo aceptó como su Salvador, como su único Salvador en vida, y si se fue siendo un bebedor, siendo una persona grosera hasta no poder más, no podemos decir que fue al cielo. Porque nada sucio entrará a los cielos. Nada. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. Necesitamos, una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra tarea es mantenernos santos, alejados del pecado. Ya no podemos pecar, queridos niños. El Hijo de Dios ya no puede pecar. Ya no. Necesitamos estar alejados del pecado. Y solamente podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Resistir la tentación y huirá de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es tu decisión más importante. ¿Qué elegirás? ¿Ok? ¿Ok? Para eso se hizo carne Dios, para dar su vida por nosotros. Hoy aprendimos, queridos niños, que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, existió desde la creación del mundo en forma espiritual. Y Dios, en su gran amor y misericordia hacia nosotros, lo mandó a esta tierra para hacerse hombre, para que nos diera el ejemplo de obediencia hacia Él, haciendo lo bueno y sirviendo a los demás. Y también lo mandó para que muriera en esa cruz, para que el que creyera en Él tenga vida eterna. Eso es lo que hoy aprendimos, queridos niños. Querido Radio Escucha, ¿se dan cuenta? Entonces, seamos niños obedientes como Jesús nos enseñó. Seamos hombres y mujeres obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Seamos niños, si eres un hijo ya de Dios y has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, continuemos siendo obedientes, mantengámonos alejados del pecado, seamos y procuremos que nuestro corazón esté limpio. Y si fallamos, si cometemos errores, dice la palabra de Dios, hijitos, no pequéis, pero si fallamos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo. Vayamos corriendo y pidámosle perdón a Dios por esa falla, para que Él nos perdone y continuemos el camino tomados de la mano de Jesús. Pero si tú eres un niño que aún no conoce a Jesús, si tú eres una persona que aún no conoce a Jesús y que no lo ha aceptado en su corazón, hoy tienes tiempo. Hoy es el día de salvación.
hoy es el día en que tú puedes aceptar a Jesús y puedes abrirle tu corazón y hacerlo el Salvador de tu vida. ¿Ok? No pierdas tu tiempo. Recuerda que esa es tu decisión más importante y es la que determinará hacia dónde pasarás tu eternidad, en el cielo o en el infierno. ¿Ok? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos que Jesús existe y aunque no lo veamos, Él está ahí, está con nosotros, está en nuestro corazón. Y en donde nos caminemos, en donde estemos, Él está ahí, porque Él lo prometió. ¿Recuerdan? Cuando le abrimos la puerta del corazón, Él tocó. Y si tú abriste las puertas de tu corazón, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Recuerdan? Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, entraré en él, estaré con él, cenaré con él y estaré todos los días de su vida con él. Entonces, aunque no lo veamos, podemos sentirlo. Podemos sentir su amor, podemos sentir su paz, podemos sentir su misericordia, podemos sentir su amor, ¿ok? Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por la clase del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que Jesús siempre ha existido, que Él bajó a esta tierra para demostrarnos cómo era Dios y quién era Dios. Él vino a esta tierra para mostrarnos la obediencia, para enseñarnos a obedecer a Dios, para enseñarnos a amar a Dios, para enseñarnos a servir. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, a dar su vida preciosa a favor de nosotros, para que nosotros tuviéramos una oportunidad de volver a estar en comunicación con Dios. Gracias, maravilloso Dios, por ese hermoso regalo que nos diste al enviar a tu Hijo amado a morir en esa cruz cruel, Señor. Gracias porque por medio de él tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y podemos tener la seguridad de que un día estemos también ahí donde Él está con Dios. Él prometió que vendría por nosotros si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Gracias, maravilloso Dios, por esta lección. Bendice a cada uno, Señor, de los niños y de cada uno de los adultos, Señor, que estuvo conectado, mi Dios. Bendícelos, Señor, y despídenos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Si este video te ayudó y te sirvió en tu vida espiritual y en tu vida, compártelo con algún amigo. Compártelo. Y difunde el evangelio, queridos niños, querido Radio Escucha. Dios me los bendiga. Nos vemos. Bye.